presentación, tal vez ahí. Gracias, Neri. Aquí ya la encontré. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la revelación, ¿verdad? Y sobre la revelación de las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Este término, pues tal vez lo han escuchado, es algo, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras Biblias decimos, esta es la revelación de Dios, ¿no? Dios se revela, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Entonces vamos a ver algunos tecnicismos, ¿verdad? Y pues vamos a poder conversar un poco sobre este tema en cuanto a lo que es el término y la doctrina, porque al final es una doctrina la revelación bíblica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra más usada, ¿verdad? En conexión con la revelación divina es yadá, que es hacer o saber. Hidim, que es mostrar, y hasaf, que es desnudar. También dabar, que es palabra, y gala, que es quitar un velo, revelar o manifestar. En el Antiguo Testamento está claro en que Dios reveló, ¿verdad? Su voluntad y su palabra, ¿verdad? En diferentes contextos y situaciones. Algunas citas interesantes donde aparece sobre todo esta última palabra que es Gala, que es manifestar o revelar, las encontramos en el libro de Daniel. Si alguien puede situarse en el libro de Daniel capítulo 2, por favor, y vamos a leer todos estos versículos, 19, 22, 28, 29, 30 y 47. Una sola persona que cuando se sitúe en el capítulo 2 de Daniel lo pueda leer, por favor. Porque ese capítulo nos va a dar la idea clara de qué significa, cuál es la idea de la palabra. En cualquier versión está bien, Pablo. Cualquier versión. ¿Mm? Ok, verso 19, ahorita voy. Que estos ojos ya no ven también, perdón. Ajá. Quiero ver. Listo, 19. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó a Dios del cielo. Ujú. Verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se escucha en las sombras. En él habita la luz. Ujú. 28. Dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Estos son los sueños y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Ujú. 29. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir, y él que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Ujú. 30 también. Por lo que a mí, por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea sabio que el resto de la humanidad, sino porque su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. 47. Y dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Correcto. Gracias, Neri. Con gusto. ¿Alguien más que quiera leer Amós, capítulo 3 versículo 7? Yo, yo, Ujú. Pablo, Gracias. voy. Dice Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Correcto, gracias. Bueno, estas escrituras nos revelan el término revelar, ¿verdad? Es algo que está oculto y que Dios, en su poder, soberanía, lo revela a personas dentro del mundo, ¿verdad? Dentro de la tierra, en este caso a Daniel o los profetas. Entonces, esa es la idea del término revelar, algo que está oculto a la vista de todos, pero que Dios a ciertas personas, ¿verdad? Ha revelado y mostrado, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que el término y todos estos términos nos muestran en el Antiguo Testamento.
Ahora vamos a ver, vamos a continuar acá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí el término, los términos incluyen a apocalipto, ¿verdad? Que tiene que ver con la palabra apocalipsis, que nosotros transliteramos, ¿verdad? El nombre del libro. Nosotros decimos el libro de Apocalipsis, pero realmente en español, llamémoslo así, el término es el libro de las revelaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa descubrir, desvelar, quitar el velo? ¿Verdad? Eso es básicamente, y vemos estas escrituras, no las vamos a leer porque entendemos con mayor claridad la idea, ¿no? ¿Verdad? Revelación, que es de Apocalipsis, como les decía, que vemos en Apocalipsis 1:1. También está crematizo, que es comunicar y advertir, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento tiene la misma idea, algo que está oculto y que Dios revela y muestra. Bueno, hay formas en las que Dios se ha revelado históricamente. Hoy tenemos la Biblia y obviamente en su momento hablaremos específicamente de la palabra de Dios, pero hay diferentes formas que la misma palabra nos muestra cómo Dios se ha revelado. La primera, la revelación de Dios en la naturaleza. ¿Alguien me puede ayudar? Versículo 18 y 19 específicamente de Romanos 1. O hasta el 20 vamos a leer. Si alguien me puede ayudar. Romanos Lo, 1:18 al 20. lo leo, Sí, Paul. gracias. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. Excelente, gracias, Neri. Sí, lo que vemos en la escritura, ¿verdad? Es esa revelación que Dios hace por medio de la naturaleza. ¿Qué entienden ustedes por lo que dice el texto que acabamos de leer? ¿Verdad? Que lo que se conoce de Dios, ¿verdad? Pues Dios lo ha revelado, ¿verdad? A través de su propia creación. ¿Qué entienden ustedes? Alguien que lo puede decir, ¿qué entienden esto sobre esta revelación de Dios en la naturaleza? Aquí no tenemos Biblia, ¿no? No hay Biblia, no hay ninguna revelación escritural, pero Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Sí, Estefanía? No puedo abrir. Buenas noches. Buenas Bueno, yo noches. considero que Dios se revela a través de la naturaleza porque cuando miramos la naturaleza vemos ese algo tan diferente, tan extraño o tan perfecto que debemos entender, o sea, a mí en lo personal es lo que me hace ver de que Dios está obrando. Cuando sentimos la brisa, por ejemplo, o sea, no la vemos, pero podemos sentirla, o cuando nos ponemos cerca del mar y podemos oler todo eso. O sea, yo entiendo que de esa manera podemos ver la revelación de Dios a través de la naturaleza. Ok, Es gracias, cuanto. Estefanía. Rita. Yo creo que en esta escritura nos trata de decir que es evidente en la naturaleza ver el poder de Dios porque son cosas que nadie podría hacer, como Ujú. darle color a las flores, tantos diseños, el sol, la luna, todo lo que existe en el universo, ningún hombre podría crearlo. Entonces, para nosotros es muy evidente que es una obra sobrenatural que solamente Dios puede crear. Ujú. Gracias. Sí, la escritura nos enseña eso, ¿verdad? El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios,
su eterno poder, su deidad, ¿verdad? O sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces Dios se revela a través de la naturaleza, ¿verdad? A través de su creación. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque vemos a Dios cuando alguien con honestidad ve lo que ustedes han expresado, el cielo, el universo, el mar y todo, la perfección. Dice, no, aquí hubo un creador, ¿verdad? Hay alguien detrás de esto, ¿no? Entonces se revela que hay un Dios. No, no la salvación, ¿verdad? Nadie puede salvarse por medio de la creación. Para eso necesitamos el Evangelio. Pero sí podemos comprender que existe un Dios, ¿verdad? Un creador. También Dios se revela a través de la providencia. Esta forma de revelación se encuentra estrechamente relacionada con la anterior, puesto que se da también en las esferas de la naturaleza, pero también incluye la experiencia de individuos y naciones. Lo explico mejor acá. Entendemos por providencia el continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador reserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Lo que vemos entonces, providencia, es el control y la soberanía que Dios tiene sobre la creación, ¿verdad? Igual manera, si alguien analiza, si alguien medita sobre los eventos, las circunstancias y las situaciones, pues se da cuenta de que hay una fuerza, que existe un Dios. Voy a leer aquí Hechos 14 del 15 al 18, dice. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Aquí vemos, ¿verdad? Pablo y Bernabé, pues cuando ellos los quieren adorar, ¿verdad? Quieren venir y quieren adorarlos, lo que ellos hacen, ¿verdad? Ahí en Listra, donde están, es hablar sobre Dios, sobre la providencia de Dios. Y dice, Dios es el que ha diseñado los tiempos, Dios es el que nos da sustento, Dios es el que nos da alegría, Dios es el que da el cielo, Dios es el que da los frutos, Dios es el que da la lluvia, las épocas. De eso trata la providencia de Dios, de esa provisión que Dios da al ser humano. Entonces, si alguien medita en ellas, puede ver a un Dios. Entonces vemos dos revelaciones, la naturaleza o la creación y la providencia de Dios. Ahora, la revelación de Dios por medio de la conciencia, ¿verdad? Vamos a regresar ahora a Romanos 2, del 14 al 16. Esta escritura es muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Grandes ateos se han convertido en grandes cristianos a través de esta escritura. Entonces vamos a leer Romanos 2 del 14 al 16. Espero que me escuchen bien. Aquí empezó a llover también, hablando de la provisión de Dios. ¿Lo puedo leer, Pablo? Sí, por favor. 14, ¿verdad? Sí. Está. Eh, perdón.
Aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Gracias. Ahí estamos súper bien. ¿Qué vemos en esta escritura? ¿Ok? Dios se revela a través de la propia conciencia. Hay un Dios que ha determinado una ley moral en todo ser humano, aunque hay sus variantes y no lo vamos a negar, pero en términos generales, matar es malo aquí y es malo en la China, y es malo una persona que asesina normalmente, ¿verdad? Como les digo, hay excepciones, pero como regla general, en cualquier cultura, aunque no tenga la ley o el conocimiento de Dios, del Señor, de Yahvé, ni de Cristo, hay algo en su interior que hace saber esto está mal. La mentira. En todas las culturas, la mentira se ha visto como algo que no es correcto, algo que no está bien, ¿verdad? El robo en todas las culturas. En todas las culturas el robo es condenado, alguien se siente mal cuando lo hace. ¿Verdad? Entonces, hermanos, Dios dio una revelación en nuestro interior, por eso dice la Escritura, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, dice, lo que es de la ley, o sea, hay algo que naturalmente una persona hace, eso no puede venir por una explosión, ¿verdad? Por un Big Bang, por una evolución, hay alguien que lo puso, ¿verdad? Y es ahí donde es tan claro porque dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió esa ley, verdad? Moral, esa ley en los corazones. Es Dios. Entonces Dios se revela por medio de la conciencia. Este es un buen argumento cuando alguien te diga, bueno, es que Dios no existe, no existe un Dios. Pero como te digo, grandes ateos, ¿verdad? Se han convertido a través de este entendimiento. Es cierto. ¿Cómo es que yo puedo, yo que no conozco de Dios, sino puedo tener bondad en mi corazón? Y puedo entender que el odio es malo y no me hace sentir bien odiar. Y yo ni siquiera he leído la Biblia. ¿Por qué puedo sentir esto? Porque Dios se reveló en el corazón humano, en la conciencia de las personas, a través de colocar esa ley moral, esa ley en nuestros corazones. Entonces Dios se revela aquí, pues lo vemos, ¿verdad? Por medios como la naturaleza, la providencia y la conciencia. ¿Hasta dónde estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? No, vamos bien, vamos Vamos bien, claros. ok, bueno, pues ahora vamos a ver la revelación por medios específicos, ¿verdad? Medios más específicos. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas. Ahí yo le voy a compartir la presentación para que ustedes lo puedan ver. Y aquí vemos revelación directa. Estos son casos en los que Dios les ha hablado directamente a los hombres, sin el uso aparentemente de ningún medio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Abraham, le habló a Josué y seguramente pues a otros que vemos por ahí, ¿verdad? En el texto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos que le habló a Felipe, a Pablo, ¿verdad? Y pues a otros también. Son casos muy directos y específicos. No son doctrina, ¿verdad? No son una doctrina donde diga Dios habla a todas las personas directamente. No, son casos específicos. ¿Verdad? Pero Dios habló directamente y reveló a estas personas directamente. También otra revelación por medio específico es por medio de los milagros.
Un milagro es una obra singular de Dios que se halla más allá del orden de las criaturas y por encima del poder de ellas, para confirmar la verdad divina. Los milagros son eventos portentosos que sirven también como medio de revelación. Por ejemplo, el paso por el Mar Rojo fue para Israel una demostración, ¿verdad? De la fidelidad, la misericordia y el poder de Dios. Entonces vemos milagros que existieron en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde a través de un milagro, el milagro no era en sí el fin, ¿verdad? Sino era un medio de revelación. El milagro revelaba el poder de Dios. Dios es poderoso, la superioridad de Dios, las plagas, un ejemplo, ¿verdad? Revelaban que existía un solo Dios, que todas esas deidades egipcias eran falsas. Jesucristo, ¿verdad? Reveló con sus milagros que Él era el Hijo de Dios. Lo más importante de los milagros de nuestro Señor Jesucristo no era el milagro en sí mismo. A veces nos enfocamos demasiado en el milagro, pero el milagro solo es un medio de revelación para mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Fue un medio en el cual las personas vieron que Él tenía poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza, poder sobre la muerte. Entonces los milagros eran un medio de revelación. Actos históricos. Estos son eventos históricos que Dios ha realizado a favor o en contra, ¿verdad? De individuos o grupos específicos. Los podemos ver en Daniel, ¿verdad? Podemos ver el mismo caso histórico de Egipto, ¿verdad? Podemos verlo a través del exilio del pueblo de Dios. Pues hay actos históricos donde Dios ha revelado, ha mostrado su soberanía, pero se ha mostrado Él en sí mismo, y eso es fundamental, queridos hermanos, ¿verdad? Que todo esto lo que está haciendo es que el ser humano, que el hombre ponga su mirada en un Dios que se revela a través de estos medios y de estas acciones específicas, ¿verdad? Entonces podemos verlo acá. También vemos otro tipo de revelaciones por medios específicos, apariciones de Dios, las llamadas teofanías, las cuales son una manifestación de Dios en forma visible o corporal. ¿Sí, Rita? ¿Querías decir algo, Rita? Sí, sí, tengo una duda. Ujú. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pues vemos ese tipo de milagros, ¿verdad? De revelaciones de Dios a través de los milagros, como el mar que se abrió, este, la serpiente, por ejemplo, cosas así, ¿verdad? Esas situaciones, pero mi duda es, ahora ya no se ven ese tipo de milagros. Eso es porque por Jesús, porque no necesitamos como más revelación de ese tipo, sino que Jesús ya nos vino a revelar cuál es la voluntad de Dios. Correcto, así es. ¿Verdad? Y lo vamos a ver más adelante que Cristo es la cúspide de la revelación. ¿Verdad? No significa que Dios no pueda o no haga milagros, pues Dios tiene el poder y lo hace de una u otra manera. Pero lo que vemos en la Biblia es eso, ¿no? Dios está revelando a la humanidad y a través de todos esos medios y esas maneras, como les digo, lo importante no es nada más rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es revelar al pueblo de Israel que hay un Dios que les ama, un Dios que les salva, un Dios que les da una nueva vida. Entonces revelan a Dios, y eso es fundamental, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como sabemos, existen más milagros, los apóstoles fueron respaldados, no teníamos la Biblia o no tenían la Biblia, entonces muchos de sus respaldos fueron milagros también, sobre todo para los apóstoles, porque los apóstoles el ministerio del apostolado iba acompañado de señales y milagros, pero Cristo es la cúspide de la revelación que lo veremos en un momentito. Gracias, Rita. Ángeles, la palabra ángel significa mensajero
y uno de sus principales ministerios es traer mensajes a los hombres. Los ejemplos abundan en la Biblia, ¿no? Ángeles que se aparecieron y trajeron mensajes. También aparece el ángel del Señor, que muchos apuntan y creen que más que el ángel del Señor es una teofanía, ¿verdad? O una cristofanía, que es el Cristo preencarnado, ¿verdad? Porque se le llama así el ángel del Señor, ¿verdad? Pero al final es lo que se cree, pero no hay una certeza. También a través de sueños, estos son escenas visuales dadas por Dios a los humanos durante su sueño, pueden incluir o no un lenguaje, ¿verdad? Lo vemos en casos como José, como Daniel, específicamente, ¿verdad? José también, creo que él fue sueño también, ¿no? Cuando el ángel le habla ahí de que no vaya a separarse de María. Entonces son sueños. Dios habla hoy en sueños, pues normalmente no, ¿verdad? Pero personas pues creen que sí, es que tuve un sueño y cabalmente eso pasó, ¿no? Pero no sé, o sea, los ejemplos bíblicos son situaciones muy trascendentales, no son sueños sobre si se va a casar mi vecina, sobre si a fulana la van a echar del trabajo, no son ese tipo de revelaciones. ¿Verdad? Que normalmente son las que yo escucho cuando alguna persona me dice que yo tuve un sueño, ¿no? De que mi tía se iba a casar y cabal se casó mi tía, ¿no? Fue Dios. Pues, o sea, qué tanto revela, ¿no? ¿Verdad? Qué tan trascendentales. Pero bueno, al final tampoco uno tiene la certeza de que no fue Dios, pero bíblicamente son muy claros y muy contados. Visiones. Estas son una representación sobrenatural de ciertas escenas o circunstancias en la mente de una persona mientras ésta se haya despierta. ¿Verdad? Mientras ella se haya despierta. Entonces vemos algunos ejemplos donde Dios se reveló, ¿verdad? A personas en visiones y estas personas pues no estaban dormidas, estaban despiertas. Tampoco estaban en un éxtasis, que también creo que lo vamos a ver más adelante. Aquí está éxtasis, un estado mental en el que la persona se halla parcial o totalmente inconsciente de sensaciones objetivas pero intensamente alerta. Impresiones subjetivas que cualquiera que sea su origen, se sienten como si fueran una revelación procedente del mundo exterior, ¿verdad? Algunos ejemplos, creo que tengo en mente los profetas con Eliseo, ¿verdad? Que caían en tipo, aún el mismo Saúl cayó en esto, en un tipo de éxtasis, pero son muy contados y muy pequeños, ¿verdad? Los ejemplos. Y tenemos el Urim y el Tumim, que son las suertes, ¿no? Términos Urim y Tumim significan luces y perfecciones. Y no se sabe con seguridad qué era, ¿no? No se sabe qué era, ¿no? No hay ningún registro visual, algún dibujo, alguna hallazgo arqueológico, no se sabe qué es, pero aún en la época de los apóstoles, hoy leíamos Hechos 1 para escoger ahí al sucesor o al que iba a reemplazar a Judas y utilizan ahí, echan las suertes. Entonces, pero bueno, es algo ya muy cultural, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a lo que nos compete, que es la revelación específica. En el Antiguo Testamento, esta es una revelación proporcional. Un ser humano habla o escribe un mensaje que es considerado un mensaje de Dios. Algunas veces el profeta puede representar actos simbólicos que también eran revelatorios, pues eran acompañados por la interpretación de la palabra. En el Antiguo Testamento, el pasaje que mejor explica estos fenómenos está en Deuteronomio 18, del 15 al 18. ¿Ah? Lo vamos a leer. Si alguien lo quiere leer, Deuteronomio 18, del 15 al 18. Listo, Pablo. Gracias. El Gracias, Dios. Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera.
Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Gracias. Aunque es un texto que se aplica directamente a la persona de Cristo, ¿verdad? La aplicación nuevo testamentaria de este texto lo aplican al Mesías, pero sí habla de una realidad, ¿verdad? De que el pueblo de Dios iba a recibir no una revelación directa a cada miembro, sino por medio de un agente, y este eran los profetas. Y libro de Deuteronomio, pues hace ahí un poquito de entendimiento de lo que es el ministerio profético. Vamos a leer el versículo 19. Dice, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, que Dios está pidiendo de que el pueblo obedezca a este profeta. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no he hablado o no he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Entonces aquí vemos también que Dios es muy celoso con su revelación. Entonces hay una revelación específica que es a través de un grupo de personas que en el Antiguo Testamento eran los profetas. No necesariamente tenemos que pensar que son los de los libros proféticos. No, o sea, toda la Biblia fue escrita por profetas. Moisés, aunque no es llamado profeta, él es un profeta, porque él recibió mensaje de Dios. Y así Samuel, bueno, él sí era un profeta, pero David, él no era un profeta, él era un rey, pero sí fue profeta porque recibió la revelación de Dios y él la escribió. Entonces, profeta, en este contexto específico, ¿verdad? En este contexto del que estamos hablando de la escritura, ¿verdad? Es esa persona, ese ser humano que habla o escribe un mensaje que viene de Dios. En el Nuevo Testamento, los apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, también otros como personas asociadas a los apóstoles. Fueron instituidos para revelar la verdad acerca de Cristo y otras verdades relacionadas con Él de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí vemos varias escrituras. Este tipo de revelación tiene autoridad absoluta como revelación directa de Dios. Entonces, es lo que vemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que existe la misma idea, ¿verdad? De una u otra manera, la misma idea que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando hablemos del canon, pues ya vamos a hablar un poquito dónde ya cesa esto y dónde esto se termina, ¿verdad? Donde esto ya no van a haber más profetas, ¿no? Pero en 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí está hablando Pablo de él mismo, de su escritura, de sus cartas. Vemos que él le da autoridad divina a sus propios escritos. De una u otra manera, Dios se lo reveló con claridad. El mismo Pedro también en segunda de Pedro lo repite y lo dice. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una revelación específica que es la Biblia. ¿Cuál es la revelación? La revelación, cuando estudiamos esta doctrina de la revelación, se puede dividir en dos grandes grupos. La revelación general, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con esos medios directos que vimos por ahí, pero sobre todo con la creación, con la conciencia, con la providencia. Pero vemos, ¿verdad? La revelación específica, que tiene que ver con los escritos, con la palabra de Dios. Pero dentro de esa revelación específica está la cúspide de la revelación, que la encontramos obviamente dentro de la revelación específica. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. El propósito de Dios de revelarse al hombre en forma personal, visible y humana llega a su plena realización en el Verbo encarnado. Como lo dice el prólogo de Juan, capítulo 1 del 1 al 18, habla sobre el Logos, sobre el Verbo encarnado, sobre el Dios con nosotros.
¿verdad? Entonces Dios se revela en la persona de Cristo. Todo lo que nosotros queramos conocer de Dios, lo podemos conocer a través de Jesucristo, lo dicen estas escrituras. Él es la plenitud de Dios, ¿verdad? Él nos muestra al Dios invisible, lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento existía algo que se llamaba o se llaman los antropomorfismos. Un antropomorfismo es darle una figura literaria, es hablando, recuerdan lo que hablamos de literatura del capítulo 3, son figuras literarias que le atribuyen a Dios características humanas, ¿verdad? Un ejemplo, Dios me mira, ¿no? Dios me toma de su mano. Y eso nos hace pensar que Dios es un Dios como nosotros, así, ¿verdad? Con manos, cabeza, ¿verdad? Pero son figuras literarias. Es muy probable que Dios sea espíritu, ¿verdad? O sea, no como nosotros lo imaginamos, por lo menos. Entonces, el Antiguo Testamento utiliza esos antropomorfismos, ¿verdad? Los mensajeros celestiales que asumen formas humanas, como ya vimos, ¿no? Los ángeles, el ángel del Señor. Todo eso es como un anticipo de lo que sucedería con la venida de Cristo. Aquí ya no es un antropomorfismo, aquí ya no es un mensajero celestial, aquí tenemos al Dios encarnado, aquí tenemos al Hijo de Dios de carne y hueso, ¿verdad? Y tendremos el curso de Cristología y vamos a hablar más sobre este tema. En realidad, toda la revelación del Antiguo Testamento es, como nos decía Rita, es preparatoria de la venida de Dios, hombre. ¿Ah? Vamos a leer Hebreos capítulo 1. Yo quiero que esta escritura, hablando de este tema, ustedes la puedan tener, pero ahí en la punta de la lengua, ¿verdad? Hebreos 1 del 1 al 3. Si alguien la quiere leer, por favor, la puede leer. Aquí lo leo yo, Paulo. Gracias, Ale. En la versión de Dios habla hoy dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Gracias, Han. ¿Qué vemos en esta escritura? Aquí vemos lo que, pues, en un resumen de lo que hoy hemos visto. Vemos que Dios dice acá, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ya hoy vimos todas esas maneras, ¿verdad? En estos últimos tiempos, ¿verdad? Él se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la cúspide de la revelación. Obviamente no conocemos a Cristo fuera de la Biblia. Por eso es muy importante entender que Él es la cúspide de la revelación, pero Él está dentro de la revelación específica, porque conocemos a Jesús a través de los escritos, de los evangelios, de lo que se habla de Él, ¿no? Del Nuevo Testamento. Pero Él es la cúspide de la revelación. Todo el Antiguo Testamento es en preparación a la venida de Jesucristo. Y bueno, algunos creen que el Antiguo Testamento se debe de interpretar a la luz de Cristo, ¿verdad? O sea, de una correcta interpretación del Antiguo Testamento es ver a Cristo en él. ¿Ah? ¿Y qué significa esto de la cúspide de la revelación? Es hablar sobre varias cosas o varios aspectos de Jesús. Número uno, la persona de Jesús. Jesús mismo es la palabra de Dios. Él es la revelación del Padre. Conocerlo a Él, dice la Escritura, es conocer al Padre. Por eso cuando le dice Tomás, Señor, revélanos al Padre. Y Jesús le da, tanto tiempo he andado con ustedes, ¿no? Ya me voy a ir y no entienden si me conocen a mí.
conocen al Padre, ¿verdad? Jesús revela la gracia y el amor de Dios hacia la humanidad. Vemos en estas escrituras donde la bondad, la misericordia de Dios es revelada a través de Cristo a la humanidad. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, hermano, que podemos pensar y ver, es que es ese Dios tan duro, tan estricto, tan radical. No, no es un Dios diferente a Cristo. O sea, lo que pasa es que debemos de interpretarlo con otros ojos, desde la perspectiva de Jesús, desde las lentes de Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos revela a Jesús. Y cuando vemos a Cristo y entendemos cómo es Jesús, conocemos al Padre. Por eso Jesús es esencial para poder conocer a Dios. Alguien que no sigue a Jesús, los judíos están perdidos porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. ¿Amén? ¿Qué otras cosas vemos de Jesús? No solo su persona, como vimos en la anterior diapositiva, sino sus obras revelan a Cristo. Por sus obras Jesús reveló su gloria, su poder y su autoridad, sus palabras, sus enseñanzas. Como profeta, pero más grande que todos ellos, él habla la palabra de Dios, sus palabras son la revelación de Dios. Su retorno es descrito como la revelación en la Escritura. A él no se le ve ahora sentado a la diestra de Dios, pero él será revelado al mundo con poder y gloria en el tiempo en el que el Padre lo ha escogido y lo ha elegido. Entonces vemos a Jesús en su persona, en sus obras, en su enseñanza, pero también en su retorno. Entonces, básicamente es aquí donde vemos la revelación. La doctrina de revelación tiene que ver con eso. Dios que es estado oculto y que su mensaje, su persona, su plan ha estado oculto desde muchos años atrás, ha decidido irse revelando poco a poco, ¿ah? Progresivamente hasta llegar a la persona de Cristo. Pero esta es la doctrina de la revelación. Hoy tenemos a través de esa bondad la Biblia, y la Biblia es la revelación específica. Y dentro de esta revelación específica encontramos a Dios. Para finalizar, ¿cómo respondemos? La respuesta de los siervos de Dios a su revelación. Salmo 19, del 7 al 9, Salmo de David. Hablando de la ley, a partir del versículo 7, los versículos del 1 al 6 hablan sobre la creación. Es aquella famosa escritura donde dice, los cielos cuentan, ¿verdad? La gloria de Dios. Y uno a otro le habla, ¿no? ¿Verdad? Pero como ya vimos, esa revelación general, que son los primeros versículos, Dios muestra su existencia, pero a través de su palabra, Dios es que nos salva. Esa revelación específica que está en los versículos del 7 al 9, o al 10, perdón. La ley del Señor es perfecta, porque ¿qué hace la ley? Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, porque ¿qué hace? Hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro, más dulce que la miel y que el destilar del panal. La creación, aunque es maravillosa y bella, no puede restaurar el alma, no puede traer sabiduría, no puede alegrar el corazón profunda y consistentemente, no alumbra los ojos y no permanecerá para siempre. Pero la palabra de Dios sí. Por eso es tan importante y es fundamental, pues nuestra fe y confianza en la palabra de Dios. Porque la Biblia, la respuesta de los siervos de Dios a su revelación, es permitir que esa revelación restaure nuestra alma, traiga sabiduría a nuestro corazón y mente, alegre nuestro corazón, alumbre nuestros ojos y que podamos permanecer para siempre junto con ella. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos, y nuestra respuesta a todo lo que hoy hablamos y a la bendición de hoy, en esta época, en este tiempo presente? Tenemos la Biblia, tenemos a Cristo. Hoy nuestra tarea es
que deben de ser más deseables que el oro. Si nosotros debemos de amar algo en este mundo, debe de ser la palabra de Dios. Y debemos de buscarla, amarla, memorizarla, estudiarla, profundizar en ella con todo este corazón que la misma Escritura nos enseña. Conclusión, Dios se revela al hombre con absoluta libertad. Dios comunica verdades que el hombre nunca podría descubrir por su propia iniciativa. Tal revelación viene del soberano y único Señor y es dirigida intencionalmente al hombre creado a imagen de Dios, pero ahora caído. Cuando Dios se revela al hombre, lo hace en formas humanas que el hombre puede entender y recibir, y sin embargo, tal revelación es la gloria eterna que irrumpe en el mundo del hombre. O sea, esto creo que es algo importante, ¿verdad? En esta conclusión, Dios se revela al hombre de formas humanas o terrenales para que nosotros podamos entender, y eso es algo fundamental. La revelación de Dios, al final del día, Dios espera que tú y yo la entendamos, ¿verdad? Y fue revelada para que el hombre la entendiera, porque no iba a revelar algo oculto de una manera oculta, ¿me entienden? Al final, si no, no sería revelación. Hoy, pues, tenemos algunos obstáculos, como el tiempo, el idioma, la cultura, pero pues para eso estamos estudiando y aprendiendo para poder solventar esas dificultades. Hermanos, esto es lo que hoy les quería compartir. No sé si tienen alguna duda de lo que hoy hablamos sobre esto de la revelación.